Me considero un humanista e investigador del ser humano y de su relación con la inteligencia superior que todo lo gobierna. A los 28 años tuve una experiencia mística que cambió mi vida. Dado que no comprendía, busqué respuestas y mi búsqueda se convirtió en una forma de vida. Quien así nos habla es nuestro invitado de hoy, Raúl Durán, al que saludamos. Raúl, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Inés, encantado. Nosotros también de oírte por fin, que andamos detrás de ti. ¿Todo Bueno, bien? pues aquí estoy después de todo. Bien encontrado. Saludamos también a la mesa para que sepas quién está hoy aquí. Está Eva López. Hola, Inés y a todos. Buenas tardes. Bienvenida también, Eva, esta tarde de miércoles. Sí, aquí estamos para aprender un poquito más. Que trae una batería de preguntas que vas a ver. Fina, querida. Hola, muy buenas tardes, Raúl, encantada. Hola, Fina, un saludo. Pues cuéntanos, Raúl, ¿qué es eso de la fuerza interior? ¿Realmente tenemos esa fuerza interior que nos ayuda a llegar a la serenidad? Bueno, yo, para poder definir la fuerza interior o para empezar a hablar de ella, la verdad es que no sé si empezar con lo que me sale más natural, que es decir que la fuerza interior no es de este mundo. Pero claro, si digo eso ya, apaga y vámonos, ¿no? No, al revés, vamos a quedarnos todavía más encendidos. ¿Cómo que no es de este mundo? ¿De qué mundo es esa fuerza interior? ¿La tenemos todos, por cierto? Sí. Vamos a ver, todo el ser humano, por su condición de ser humano, tiene ese acceso a esa fuerza interior. Como digo, la fuerza interior no es de este mundo, pero sí se expresa en este mundo, o puede expresarse. Yace en nuestra alma, procede del mundo del alma, porque así sucede con todos los arquetipos que existen en el mundo del alma y tienen su plasmación en el mundo físico. Pero hay una diferencia muy importante entre la fuerza interior y la fuerza que conocemos como fuerza física, ¿no? La principal diferencia es que la fuerza interior no se puede destruir, no es destructible. Un castillo, una fortaleza, mira, nunca mejor dicho el término, fortaleza, ¿ves? Puede ser bombardeada, puede ser saltada por los aires, se hará añicos. Ahora, una idea, aquello que tú imaginas, aquello que está en tu mente y todos los atributos del alma no pueden destruirse jamás. ¿Y por qué la idea no es destructible? Pues precisamente porque pertenece al mundo del alma, está fuera del espacio-tiempo, tal como nosotros lo percibimos. Así que bueno, imagino que ya intuimos ya el terreno por el que nos estamos moviendo. Fíjate, me viene a la cabeza una historia que se narra en la obra del alcalde de Zalamea, de Lope de Vega. Bueno, en esta obra se narra la historia de que las tropas españolas de aquel tiempo, de los 1600, ¿no? Pasan por Zalamea de la Serena, que es un pueblo de Badajoz, para ir a la guerra de Portugal. Y entonces un capitán de la tropa española se aloja en la casa de Pedro Crespo, que es el alcalde de Zalamea de la Serena. No lo era entonces, pero lo sería después cuando fuera elegido, ¿no? Secuestra y ultraja a la hija de Pedro Crespo, la viola, ¿de acuerdo? Entonces el padre intenta poner remedio a la situación, ofreciendo sus bienes a este capitán para que limpie el honor de su hija, para que se case con ella. Pero el capitán rechaza esto porque era una villana, en fin. Total, que todo el honor de la familia está en riesgo. Estamos hablando del concepto de honor aquí, ¿ves? A todo esto, el Pedro Crespo es elegido alcalde de Zalamea, denuncia al capitán por su ultrajada hija, a quien juzga luego después y condena a garrote al capitán. Y luego después, el rey Felipe II pasa por allí, refuerza la decisión del alcalde y le premia, nombrándole alcalde perpetuo de Zalamea. Ahora, este ejemplo, esta obra, que es un drama de honor, se han repetido muchas veces en esta obra los versos siguientes que dice don Pedro Crespo, el alcalde, a el rey de España, al rey Felipe II. Le dice la siguiente frase, dice: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. O sea, eso es lo que nos está mostrando la fuerza interior. A eso se refiere. Fíjate, es decir, es algo completamente indestructible. Este es el concepto. Curiosamente, en la medicina tradicional china también se habla de esto. Hay tres tipos de energía. La energía física, que disminuye con los años. La energía del chi, que es la energía interior, que esa no disminuye nunca, y es la que te conecta con los mundos superiores. Y la energía mental. Curiosamente, ya los chinos hablaban de esos tres tipos de energía, o de fuerza. Sí, bueno, y de hecho en la Cábala se habla de la misma manera. Bueno, ya no sé si conocen nuestros oyentes, pero hay una conexión muy fuerte entre la Cábala y la medicina tradicional china. Sí. Y ya la Cábala nos está hablando de esa fuerza interior. En la Cábala, como bien sabe, existen varios niveles de alma.
Y bueno, el ser humano se compone fundamentalmente de alma y de cuerpo, por ponerlo en una forma simple, ¿no? Para que todo el mundo nos entienda. Obviamente la fuerza interior pertenece al mundo del alma, no al mundo del cuerpo. Si bien es cierto que gracias al alma el cuerpo puede vivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que el origen de toda nuestra fuerza está en los mundos no físicos, es decir, en el mundo espiritual. Tenemos que acordarnos que el ser humano se encarna en este mundo en un cuerpo, en un recipiente, en un vehículo físico, los cabalistas le llaman Kli o Keli, y lo interesante es poder hacer ese recipiente cada vez más amplio, de tal manera que cada vez quepa más alma y entonces tener cada vez más fuerza interior, ¿no? Este sería el mecanismo. Uh-huh. ¿Y cómo reconocer los síntomas? ¿Cómo se demuestra, cómo se ve que alguien tiene esa fuerza interior? Todos la tenemos, pero ¿hay grados dentro de la fuerza interior? Sí que hay grados. Mira, podemos hablar, a mí se me ocurre hablar de varios tipos de personas que según esta fuerza interior podríamos mirar, ¿no? Esto en la Kabbalah también se conoce como los niveles de intervención divina en tu vida. Por ejemplo, un primer tipo, personas a las cuales esa fuerza interior le surge nunca o casi nunca, ¿no? Ese sería un primer tipo. Es decir, tienen un problema, viven completamente en estado de supervivencia y por tanto pasan por este mundo sin pena ni gloria, sin haber tocado nunca los niveles superiores de conciencia. Es decir, viven lo que, como se diría en la Kabbalah, como Ish, ¿no? La Kabbalah hay dos palabras para nombrar al ser humano, una es Ish y otra es Adam, ¿no? La diferencia es que Adam es un ser humano elevado, que ha accedido a niveles de conciencia. Bueno, este sería un hombre animal, vamos a decir. No accede nunca o casi nunca a la fuerza interior. Un segundo tipo de personas, pues podría ser aquellas que a veces, en momentos de desesperación, acceden o al menos demandan acceder a esa fuerza interior. A veces lo consiguen y a veces no, y esto va a estar en función de su propio nivel de conciencia. Luego hay un tipo de personas también que casi siempre acceden, mantienen y renuevan esa conexión de esa fuerza de alma que tienen con el mundo espiritual y lo hacen de manera responsable. Estos serían los famosos justos de todas las generaciones, los tzadikim, o las personas que han pasado por este planeta y que algunos son muy conocidos, otros son completamente anónimos, pero que mantienen el nivel de conciencia de nuestro mundo elevado. Y por último estaría otro caso, que no sé si incluirlo, la verdad, pero bueno, en realidad es un caso que siempre estaría en contacto con los altos niveles de conciencia y por tanto con esa fuerza de alma. Pero claro, el próximo paso de este último caso es desaparecer, ¿no? Porque claro, dice un curso de milagros que cuando integres un curso de milagros desaparecerá, ¿no? Con lo cual no sé si nos sirve mucho a estos efectos, ¿no? Pero esa desaparición, Raúl, ¿quiere decir que es una desaparición para destruir el ego o desapareces? ¿Cómo es? Sí, desaparecer quiere decir desaparecer en dos sentidos. Que desapareces del mundo físico porque has integrado todos los conceptos de altísima conciencia, como es el caso del curso de milagro, como es el caso de los conocimientos cabalísticos, pero también significa que tu alma se hace una con el alma del Creador. Es lo que se llama en la Kabbalah el nivel del Hayá, y más allá del nivel del Hayá, de Yehidá, que solamente se dará en la época del Mashiach, la época en la que estamos ahora precisamente. Uh-huh. Sí, mira, soy Eva. Te quería preguntar, como estamos hablando de la fuerza interior y también he visto alguna conferencia tuya en la que se habla de la importancia del nombre, pues ¿qué relación tiene la fuerza interior de una persona y su nombre? Pues tiene mucha relación. El nombre se compone de letras y las letras hay que entenderlas no como letras en alfabeto latino, como nosotros las entendemos, sino en alfabeto hebreo. Porque la Cábala nos enseña que el alma de un ser humano es una combinación particular de letras hebreas. Esto ya lo estudiaba y lo enseñaba Rabbi Haim Vital y su maestro y gran cabalista Isaac Luria. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nombre de la persona lo que está expresando es un potencial. Claro, a nosotros muchas veces nos cuesta pensar en términos de potenciales, pero en realidad en el mundo no físico todo lo que existe es potencial para poder ser realizado en el mundo físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes tener un determinado nombre que te va a hacer tender o te va a hacer que tengas unas tendencias a determinadas habilidades, a determinadas actitudes, en fin. Pero eso no sirve de nada si tú no lo actualizas, si tú no lo haces crecer, si tú no lo siembras, si tú no lo cultivas. ¿Me explico? Sí.
¿Sí, Eva? Sí, te estamos que oyendo. pensaba que como decías me explico, que ibas a seguir. No, yo sigo si queréis. No, sí, yo te Claro. quería preguntar, ya que te he hecho yo la pregunta, pues como me llamo Eva María, Sí. si me puedes decir si tengo Tienes fuerza interior. si tengo potencial o qué tengo que o qué tengo que potenciar. Claro, es que vamos a ver. Todas las personas tienen el potencial de acceso a la fuerza interior por el hecho de ser seres humanos. ¿Por qué? Porque la tecnología del ser humano nos enseña, como expliqué antes, que el ser humano es cuerpo y alma. Entonces, como la fuerza interior viene de alma y como, salvo prueba en contrario, todos tenemos alma, aunque dicen por ahí que hay algunos que son desalmados, pero bueno, eso es cuestión aparte. En realidad todos tenemos acceso a esa forma de acceso de fuerza interior. Es cierto que el nombre, puesto que se compone de letras, esas letras te van a dar unas ciertas cualidades que tienen que ver con tu ticún. Pero claro, aquí ya nos metemos en otra historia que te tengo que explicar. Cada persona cada alma que se encarna en este mundo tiene una serie de tareas a realizar, una serie de rectificaciones, de reparaciones que hacer. Se llama ticún. Entonces, el nombre es una expresión del ticún que tiene la persona que se encarna y a la que se le pone ese nombre para realizar en esta existencia, en esta encarnación. Entonces, tiene mucho que ver con los potenciales que tú te traes aquí, porque claro, cada vez que el alma se va a encarnar, tiene una negociación con el Creador y el Creador le dice, bueno, ¿qué necesitas para bajar allí? Entonces el alma dice, bueno, pues mira, yo necesitaría una serie de herramientas que me garanticen tener éxito en mi misión. Y entonces el Creador te dice, muy bien, ¿qué herramientas son esas? Y entonces tú dices, bueno, pues me quiero llamar Eva María, quiero nacer tal día, quiero nacer en tal árbol genealógico. ¿Me vas siguiendo? Sí. Entonces, sí. tú misma, diremos, tu alma es la que escoge todas esas vicisitudes y todas esas circunstancias de vida, porque te van a servir como potencial a ser desarrollado para superar las pruebas que tienes que superar como producto del ticún que vienes a reparar. ¿Me expliqué? Sí, y las rectificaciones, o sea, con mi nombre Eva María, ¿se puede saber cuáles son las rectificaciones que tendría yo que hacer? Hombre, yo te lo podría decir en un aspecto muy general, porque hay varios tipos de niveles de rectificación, ¿de acuerdo? El nivel más bajo de rectificación, que corresponde al nivel de supervivencia, tiene mucho que ver con nuestra parte animal. Nuestra parte animal tiene que ver sobre todo con nuestro árbol genealógico, con nuestros ancestros, porque recuerda que todos nuestros ancestros mayoritariamente, salvo excepciones, han vivido en estado de supervivencia, es decir, no han tenido tiempo para mucha metafísica, para entendernos. Entonces han tenido que sobrevivir, sacar la familia adelante, en algunas ocasiones han vivido guerra, han vivido conflictos muy fuertes y claro, han cometido una serie de cortocircuitos que luego hay que rectificar. Y esto lo rectifican las personas que encarnáis dentro del mismo árbol o que encarnamos dentro del mismo árbol, pero en diferentes generaciones. Entonces, primera parte, para entender la rectificación, habría que entender qué ticún particular trae dentro de tu genealogía. Eso sería una parte. Ahora, dentro del nombre, si tú escoges este nombre es porque este nombre tiene, de algún modo, algunos arquetipos que te van a dar fuerza interior, de lo que estamos hablando, para poder sobrellevar todas esas rectificaciones. Entonces, en tu caso, el nombre de Eva, en hebreo se diría Javá, y Javá se está refiriendo al cerebro derecho, es decir, al aspecto intuitivo de la persona. Es decir, arquetípicamente es cierto que Eva, Javá, se refiere a la madre de la humanidad, vamos a decir, a la mujer, pero en realidad los cabalistas nos enseñan que Javá se está refiriendo, al cerebro derecho, no, al cerebro izquierdo, es decir, al cerebro lógico-racional, mientras que Adán se está refiriendo al cerebro derecho, el cerebro de la intuición. Entonces, una persona con un nombre Eva, lo que viene a rectificar, entre otras cosas, es a saber sobreponerse a la intuición, al pensamiento lógico-racional para poder integrarse con el pensamiento intuitivo del cerebro derecho, el pensamiento artístico, el pensamiento creativo, etcétera. Eso sería como carácter general. Vale. Muchas gracias. Raúl, estoy entendiendo entonces que si tú has elegido ese nombre para determinada corrección y para determinada fuerza interior, si yo cambio mi nombre, ¿puede cambiar mi fuerza interior? Efectivamente, esa pregunta es muy pertinente. Pero fíjate, los cabalistas, y en especial algunos como Rabbi Michael Leitman,
enseñan que para poder cambiar el nombre y que el cambio de nombre tenga efecto se tienen que dar circunstancias. La primera de todas, que tú tengas el conocimiento de que cambiando el nombre, primero de que tu nombre trae una carga muy negativa al nivel que expliqué antes, al nivel de supervivencia, al nivel genealógico. ¿Me explico? Primero ser consciente de esto. Y una vez que eres consciente de esto, si aún así has hecho un trabajo interior, has hecho un trabajo de transformación, pues porque eres una persona responsable, porque eres una persona comprometida con tu vida interior, entonces puedes tomar una decisión responsable de cambiar el nombre, y cambiar el nombre implica cambiar tu tikkun. Y además, así es como lo dice el Zohar Akadosh, el libro de la Kabbalah por excelencia, y además te lo dice con todas las letras. Quien cambia de nombre, cambia de tikkun. Es decir, cambia, vamos a decir, de destino, para entenderlo. Y por consiguiente es la fuerza interior. Claro, digamos que adquirirías un paquete de herramientas nuevo. Claro, al adquirir un paquete de herramientas nuevo, estás ya jugando con otras cartas, diremos, en esta partida, ¿no? ¿Y qué otros síntomas tienen las personas que han desarrollado esa fuerza interior? Pues mira, estas personas, este tipo de personas siempre son personas que tienen características muy claras y muy concretas. Por ejemplo, casos paradigmáticos de personas que han desarrollado fuerza interior los tenemos entre los grandes justos de la historia. Por ejemplo, el caso de Job y de todos los justos, Noé o Noah, Moisés, Abraham, que superaron momentos durísimos. Es decir, primera característica, haber pasado por momentos muy duros y haberlos superado. ¿Por qué? Gracias a esa gran fuerza interior. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le dijo: serás padre de una multitud, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan numerosos como los granos de arena de la playa. Y luego resulta que va Abraham y solamente tiene un solo hijo, en el momento en el que tuvo a Isaac, y entonces Dios le dice Dios, llévalo a donde se hacen los holocaustos. Y entonces Abraham entendió que lo llevaba allí para matarlo, pero en ningún caso Dios dijo mátalo. Jamás, eso no lo dice la Torá. Claro, pero Abraham... Claro, pero Abraham entendió que era para matarlo. Entonces Abraham, directamente Dios me lo ha dicho, pum, lo hago y ya está. Entonces ahí está mostrando otro concepto muy interesante, otra característica de la fuerza interior que se llama la fe. En hebreo se dice emuná. Y la fe y la confianza, que en hebreo se dice bitajón, son dos conceptos que siempre van juntos, que significan precisamente esa confianza, esa fe en esa fuerza que nos lleva a todo, que nos dirige a todo. Y cuando tú eres consciente de que no eres tú quien dirige, sino esa fuerza, entonces eres una persona con una gran fuerza interior. Porque la fuerza no la pones tú eres canal. ¿Hace falta pertenecer al mundo judío para tener este tipo de fuerza interior? No, también hay entre los grandes místicos de la Iglesia gente con fuerza interior, ¿no? Bueno, totalmente. Quiero decir que no es una cuestión de religiones, no es una cuestión de credo, no es una cuestión de ningún tipo de discriminación. O sea, por el mero hecho de ser ser humano, tú ya tienes acceso a esa fuerza interior. O sea, que no es cuestión de pertenecer a ningún... o sea, no es cuestión de tener ningún tipo de carné de ningún sitio. Raúl, soy Fina, pero te voy a decir mi verdadero nombre. Soy Josefa y tengo una caja de herramientas defectuosa. La quiero cambiar, por si te he entendido bien, yo y todos los oyentes. ¿Perdona? Que así está más de uno. Sí, por eso quiero hacer un poquito de hincapié en esto. Como siento que la tengo totalmente defectuosa, esa caja de herramientas, me gustaría que me dijeses algo sobre mi nombre, todo lo que puedas sobre mi nombre, y si necesitas alguna fecha de nacimiento también te la doy. Para porque que está tú me empeñada hagas... en cambiar su fuerza interior. Sí, para ver si es verdad que yo te entiendo y el resto que nos está oyendo te entiende, para poder intentar cambiar lo que tenemos. Yo, por ejemplo, te doy mi nombre, Josefa, y ¿qué necesitaría más para darte alguna fecha? Dime tú. Bueno, es que realmente realmente no funciona así. O sea, yo encantado te voy a decir algo de tu nombre, no hay ningún problema, pero funciona como yo expliqué antes, es decir, primero lo que hay que identificar es la debilidad. O sea, ¿en qué punto sientes tú que eres débil? Esto sería el punto uno. Es decir, hay que primero hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el drama de la persona? ¿Cuál es su problema? Creo que te puede hacer un listado, según me está diciendo. Sí, ya no, seguro. Te puedo hacer una lista.
Segundo, habría que estudiar lo que expliqué antes, ¿no? Que es toda la parte del Tikkun que tiene que ver con todo la información ancestral, ¿no? Dentro de tu árbol genealógico. Y tercero, ya sí pasamos a un nivel de estudio más detallado, diríamos, que tiene que ver con los arquetipos que forman parte de tu fecha de nacimiento y de tu nombre. Sí. Como ves, son como 3 etapas muy claras y no te puedes saltar ninguna. No obstante, yo te voy a hablar de algo en general. O sea, Sí. te voy a hablar del arquetipo de tu nombre en general, que obviamente tiene que ver con tu vida, porque es por esto que elegiste este nombre, no por casualidad, ¿no? Entonces, el nombre Josefa es el femenino del nombre José. La primera cosa que hay que decir es que tú llevas un nombre de hombre, por muy feminizado que pretendamos que sea Josefa. Es un Perdona. nombre de varón. Sí, perdona, Raúl, por eso a lo mejor tengo la sensación de que tengo un par de ovarios. Sí, sin ninguna duda, porque tú tienes un nombre masculino. ¿Por qué? Porque José no es nombre de mujer. Ahora, lo hemos feminizado, eso es otra cuestión. Es como llamarse Federica o Francisca, son nombres muy duros, muy severos, muy masculinos. Sí. ¿Entiendes? Sí. Bien. Es verdad. Eso en primer lugar. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vienes a rectificar aquí? Primero, a nivel de genealogía, vendrías a rectificar la debilidad de las mujeres dentro de tu árbol genealógico, que han hecho con ellas lo que los hombres les han dado la gana, y probablemente hay mucho programa de servilismo y hasta de esclavitud. ¿Vale? Eso por un lado. Sí. Yo siento en mi... Sí, te he comprendido perfectamente. Yo siento en mi interior, desde que tengo conocimiento de causa, que no estoy en nada de acuerdo, absolutamente en nada de acuerdo con todo lo que significa el nombre de Josefa en una mujer. Ya, claro, es que no es nombre de mujer. Esto noticias para la Josefa. Y Madre luego mía. después también... Vaya. Ese era el punto que último ya que me necesitaba saber, Raúl. Claro. Acabas de Y dejarme luego- cao. Bueno, pero te voy a dejar cao con otra cosa que te voy a decir ahora. El nombre de Josefa es el femenino, bueno, está feminizado desde José, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, el nombre José está haciendo referencia a un patriarca bíblico, el patriarca Yosef, y este patriarca bíblico es muy conocido porque, bueno, la Kabbalah enseña que realmente los nombres de los patriarcas y la historia de los patriarcas lo que nos están hablando es de aspectos de nuestra alma, de nuestra conciencia. No hay que leer la historia literal nunca, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver qué enseñanza nos da la vida del patriarca Yosef, porque tú tienes ese arquetipo dentro de tu nombre. ¿Me sigues? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál fue la gran debilidad de Yosef, pero que Yosef consiguió superarla? Pues la primera debilidad de todas fue que fue vendido como esclavo. Aquí encajamos con lo que te dije antes de que tu nombre viene a reparar la esclavitud de las mujeres en tu árbol. ¿Lo Sí. ves? Sí. Sí, José fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto, al faraón, primera cosa. Y luego, a partir de ahí, José es comprado por un egipcio, y este egipcio pues le toma cariño, es capaz de interpretar sueños. José tiene la habilidad de interpretar sueños, ahí tiene una facilidad tú también a la hora de recordar los sueños e interpretarlos, porque está dentro del arquetipo, ¿ok? Ujú. Y luego después José es capaz de resistir a las embestidas para tener depravación sexual que le hace la mujer de su carcelero. De Potifar. Perdona. Repíteme eso, por favor. Sí. La has dejado, es verdad que la ibas a dejar pasmada. Déjame. Sí, bueno, está en el Génesis, capítulos 44 y siguientes. La historia de José es que cuando está en Egipto, la mujer de su carcelero, Potifar, pues le quiere comprometer sexualmente para tener depravación sexual con él, es decir, para tener sexualidad impropia. Y José, en ese momento, cuenta la Torá, que consigue ver la cara de su padre, Jacob, y entonces agarra la fuerza interior, ¿ves tú lo que te decía? Sí. Para poder rechazar ese ataque y resistir a una sexualidad impropia. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Jacob representa la consciencia en la Kabbalah, y Yosef o José representa la sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia debe dominar a la sexualidad. Este es el arquetipo que está implícito en tu nombre. Y lo que tú vienes a reparar es porque precisamente en tu árbol genealógico ha habido mucha sexualidad inconsciente. ¡Wow! ¿Me explico? Sí, perfectamente. Bueno, Raúl, tú sabes que yo soy muy de libro de instrucciones. Entonces, aparte de cambiar el nombre para poder conseguir más fuerza interior, ¿de qué otra forma podríamos desarrollar esa fuerza interior? es muy sencillo.
comprometiéndose consigo mismo para tener, si no tiene la demanda interior de evolucionar, desde luego, comprométete contigo mismo o contigo misma para que tu alma sea cada vez más fuerte. Es decir, ¿cómo alimentamos el alma? En definitiva, ¿qué es lo que nos da fuerza interior? Pues alimentamos el alma, la Cábala enseña, a través de 2 vías fundamentalmente: la vía del estudio y la vía de la meditación y de la oración. Entonces, la vía del estudio, pero claro, ¿de qué estudio? ¿Qué estamos hablando? ¿De estudio académico? ¿De estudiar carrera? Claro. Para nada. Estamos hablando del estudio de ti mismo, del conocimiento de ti mismo o de ti misma. Y eso hay que hacerlo necesariamente iniciando un proceso comprometido de transformación personal, de actualización. Claro, hasta que la persona no tiene la demanda de dar el paso para esa transformación, porque los palos en la vida ya han sido tantos que ya dice, ya no puedo más, hay que hacer algo. Entonces, mientras que pasa ese momento, la persona tiene una capacidad de aguante increíble. No os podéis imaginar la capacidad de aguante del ser humano, de estar en situaciones de pena absoluta. Pero claro, algunas personas despiertan en ese momento y dicen, aquí hay que hacer algo. Y la solución no es de este mundo. Cuando haces ese clic, entonces es cuando estás preparado para ser alimentado por los niveles superiores de tu alma. No antes. Es decir, necesitas un cierto punto de dolor. En algunas personas es más dolor, en otras personas es menos dolor, para poder acceder a esa fuerza de alma. Pero también existe la posibilidad de acceder a través del estudio. Enseña la Cábala que quien estudia se libra del dolor. Y el conocimiento te hará libre, claro, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho el estudio, pero el estudio de sí mismo. Entonces yo, por ejemplo, a nivel profesional, ¿qué hago? Pues ese es mi trabajo. Yo oriento a las personas a que aprendan sobre sí mismas, a que se conozcan más, a que se estudien a fondo, a que emprendan un proceso de transformación que transforme sus vidas, a que sea el alma quien dirige sus vidas, no su cuerpo, no los instintos, no los pilotos automáticos. ¿Me explico? Sí. Pero dime una cosa concreta, o sea, ¿cómo hago yo para conocerme a mí misma? Me pongo delante de un espejo, escribo, ¿sabes? Porque hablamos de todo eso, pero luego la gente nos pregunta, sí, todo eso está entendido, pero exactamente qué tengo que hacer. Levantarme a las 6 de la mañana y rezar, no sé, una instrucción concreta. Pues mira, es muy fácil. Existen 2 tipos de actividades. Hay actividades que la persona puede hacer sola y hay personas que la persona no puede hacer sola. Actividades que no puede hacer solo. Claro. Cosas que la persona puede hacer sola para elevar su fuerza interior, para ganar fuerza interior. Pues, por ejemplo, meditación, por ejemplo, el estudio, por ejemplo, yo qué sé, la oración, si es que eres alguien. Pero cuando digo oración lo hago en el sentido amplio. Existen, yo qué sé, si nos metemos en temas más teológicos, existen formas de orar, ¿no? Pero yo siempre recomiendo la oración, que es tu diálogo directo con el Creador, con la fuerza que todo lo gobierna. Ponle el nombre que quieras, ponle la imagen que quieras, o no imagen, o lo que tú quieras, pero en realidad es un diálogo interno con tus niveles superiores de alma. Eso es lo que podemos llamar Dios. Y luego hay actividades que no se pueden hacer solas. ¿Por qué? Porque mira, Inés, yo a lo largo de muchos años de experiencia de acompañar personas en proceso de cambio he llegado a una conclusión muy clara. Y es que la persona que no se compromete con su propio cambio, con su propia transformación, difícilmente cambia. Pero es que además, si no se le ofrece una perspectiva de algo mejor, tampoco cambia. Claro, entonces, una motivación, claro, de alguna manera. Claro, ¿no? Exacto, una motivación. ¿Por qué? Porque no le es atractivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que definitivamente yo llegué a la conclusión de que la persona no puede, no todas las personas, ¿no? Pero la gran mayoría no pueden hacerlo solas. Entonces necesitan la guía, la orientación de alguien que ha estado allí abajo, en ese pozo, que ha salido, como le pasó a Job, como le pasó a Abraham, como le pasó a los grandes tzadikim. Los fuegos del Sheol. Claro, de los fuegos del Sheol, exactamente. Y que por tanto tiene la experiencia y la experiencia de cómo se sale de ahí. O sea, necesitas un guía, necesitas un maestro, necesitas un orientador, necesitas un coach, llámalo como quieras, pero desde luego solo no. ¿Sabes por qué? Porque además si lo haces solo pierdes constancia, pierdes continuidad. La metafísica se te va por la esquina. No renuevas la conexión que, por ejemplo, puedes llegar a tener en una consulta, en una sesión o en un curso, donde se establece una conexión que tú eres capaz de notar, pero luego eso no se renueva y entonces eso se va difuminando, ¿ves? Entonces, es muy importante sentirse acompañado y mentorizado, bajo mi punto de vista. Claro. Soy Eva otra vez. Mira, te quería preguntar,
como dices que es necesario a veces hacer algunas actividades con otra persona, ¿no? Por lo que estabas comentando. Sí. Me gustaría saber cómo se maneja o cómo manejas tú el tema de la dependencia de la persona que te guía, la persona, porque esto se puede dar, ¿no? Vale, me estás hablando de adicciones, Eva. No, adicciones no, me refiero, dices tú que es necesario que una persona, porque una persona sola a través de la meditación, el estudio, la oración, el diálogo con sus almas superiores, puede hacer una evolución, un conocimiento de sí mismo. Pero que luego hay otras actividades que no las puede hacer solo y que es necesario como un guía, ¿no? He creído entender. Entonces, Sí. ¿cómo manejas tú el hecho de que una persona pueda desarrollar cierta dependencia de este guía o de esta persona? Porque no todos los guías tienen bien integrado, supongo, lo que es la Kabbalah, ni otro tipo de tradiciones. Claro, bueno, ahí es muy importante, obviamente, el juicio de esa persona. Luego hay una cosa muy interesante también, que tu alma siempre te guía y te lleva a la persona adecuada. Esto es fundamental entenderlo. O sea, tu alma sí sabe lo que está haciendo. Cuando te pones en manos de tu alma te presenta a la persona. Hay un dicho oriental, que no es judío ni cabalístico, creo que es oriental, que dice, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Exacto. Y entonces, en todas las tradiciones, siempre está el discípulo y siempre está el maestro. Eso es arquetípico en la mente humana y siempre ha sido así. Eso ya nos indica que es necesario, que no se puede aprender solo y no se puede evolucionar solo. Como te digo, hay ciertas cosas que sí puedes hacer sola, pero otras ciertas cosas que no. Porque precisamente, como le expliqué antes, porque pierdes continuidad, pierdes conexión, pierdes la renovación de esa chispa. Bueno, esto es una conclusión mía. Yo imagino que un maestro de verdad, cuando detecte que su discípulo se está haciendo dependiente de él, sabrá cortar esa relación de una manera correcta. Imagino. Bueno, me viene a la mente, Inés, la historia de Don Juan y Carlos Castañeda. No sé si conocéis la obra. Sí. Castañeda con su pinche tirano, que yo le he puesto pinche cabrón, porque tirano se queda corto. Sí. Recuerda, bueno, hay un fragmento que es antológico en el primer libro de la saga, Las enseñanzas de Don Juan, que por cierto fue la tesis doctoral de Carlos Castañeda en antropología, ¿no? Qué bueno. Y en ese primer volumen hay un episodio en el cual Carlos Castañeda llega a hablar con Don Juan, con su maestro, vamos a decir, con su guía en ese momento. Él estaba cayendo en ese tipo de dependencia, ¿no? De algún modo. Y entonces Don Juan no se le ocurre otra cosa, ni corto ni perezoso, que decirle, señalándole el patio de la casa, dice, mira, quédate en este patio, dice, y señálame cuál es tu lugar. Entonces, vamos, básicamente lo que hacía era, o sea, lo que hizo fue putearlo, básicamente, porque claro, el pobre Carlos se pegó toda la madrugada rodando de un sitio a otro, buscando un sitio, si se sentía bien, si se sentía mal en un sitio o en otro, hasta que al final se queda en un solo sitio, se queda dormido y cuando amanece por la mañana se siente fenomenalmente bien. Había encontrado su sitio. Pero claro, el maestro lo que hace precisamente es que cuando encuentras tu lugar, el maestro desaparece. Me hace recordar a mi profesor de acupuntura, que nos contó una anécdota también muy interesante. Él estudiaba artes marciales y con su profesor chino, y entonces le dijo, tienes que aprender a hacer el mawasigeri, que es una patada lateral en karate, y practícala con la pierna derecha. Así estuvo 10 años. Y cuando terminó, a los 10 años, le dijo el maestro, bueno, entonces ya, ¿qué tal lo hago? Fenomenal, ahora con la pierna izquierda. Entonces, imagínate los maestros, ¿no? Ahí le dio una lección de que no tienes que depender de mí. O sea, fue una lección magistral. Se me ocurre también, Raúl, si realmente tenemos libre albedrío, si nosotros antes de venir a este planeta o donde quiera que aterricemos, elegimos cómo tenemos que vivir, qué ticún vamos a reparar y todo eso, ¿no? Entonces, si tú en esa elección has decidido no fomentar tu fuerza interior, aún así podrías cambiarlo. ¿Hay libre albedrío? Pues la respuesta simple sería sí, y la respuesta más compleja sería sí con matices. Entonces, pues vamos por parte. Venga, vamos a la sí simple. Lo voy a intentar hacer simple. El tikkun se puede modificar siempre. La Cábala enseña que se puede hacer teshuvá hasta el último momento de tu vida, hasta el último segundo antes de tu muerte. ¿Ok? O sea, tú hasta el último segundo, tú puedes haber integrado todas las lecciones que tenías que vivir, haber tomado conciencia de ellas y finalmente haberlo integrado.
Entonces, ¿se puede cambiar el ticún? La respuesta es sí. Es más, es nuestra obligación cambiar el ticún. Es más, es nuestra obligación superar, pasar por encima del ticún. Ese es el objetivo de la enseñanza de toda la Kabbalah y, de hecho, ese es el objetivo o debería ser el objetivo de todo guía, de todo maestro para enseñar a su alumno o su discípulo, ¿no? Pero ese cambio de ticún, insisto, ¿no estaría también predeterminado antes de venir? O sea, bueno, lo que ocurre, claro, lo que ocurre es que nosotros estamos pensando en términos de dualidad. Y claro, fuera del tiempo y el espacio no existe, esa pregunta no encajaría. Porque ten en cuenta, nos enseña la mecánica cuántica, concretamente la versión de la mecánica cuántica en la que yo me especialicé, que es la versión de Everett, y todas las derivadas, que se llaman los mundos paralelos. Entonces, en esa versión de la física cuántica, realmente están sucediendo todas las vidas, todas las posibilidades a la vez, todas. Por lo o tanto, sea, fuera de tiempo, claro, fuera de tiempo y espacio, todo pasa a la vez. Una versión de tu vida, 20 versiones de tu vida, 200 versiones de tu vida, 2000 versiones de tu vida, de esta vida, de otras vidas, y cada vez que tú tomas una decisión estás creando una bifurcación, y de esa bifurcación también surgen a su vez otras bifurcaciones, y eso da lugar a su vez a otras muchísimas opciones. Al final, ¿qué quiero decir? El libre albedrío es un potencial que llevamos dentro del alma y solamente tenemos que conocer la posibilidad de activarlo, porque es como quien tiene un botón y no conoce el botón para lo que sirve, o como la persona que ni siquiera sabe que existe un botón que se podía pulsar y tenía tal función. Es un poco eso, ¿no? Nos preguntan también, Raúl, a través del WhatsApp del programa, que si tenía algo que ver el doble cuántico con la fuerza interior. Me tendrían que aclarar qué significa el doble cuántico. Ah, pues ahora sí que es verdad, tenemos que devolver el WhatsApp para preguntar. Tengo Claro, entendido porque que es como alguien, yo he oído algo sobre eso, que durante la noche tu doble cuántico busca las posibilidades cuánticas de un problema que tú tienes y te lo chiva de alguna manera, te lo cuenta al día siguiente. ¿Tiene algo que ver con la fuerza interior? Bueno, voy a hacer una interpretación libre de la pregunta, ¿eh? O sea, Venga. voy a interpretarla como yo creo, para no caer en errores. Si por doble cuántico se entiende que, digamos, tu conciencia de la dualidad y tu cuerpo físico viven en este mundo físico, y el resto de los mundos que nos enseña el árbol de la vida, que son, en el árbol de la vida, como sabes, hay 10 sefirot, hay 4 mundos. Solamente uno de esos mundos es físico, en el que estamos aquí ahora mismo interactuando, pero hay otros 3 que no son físicos. Entiendo que todos esos 3 mundos que no son físicos, ahí podríamos hablar de ese doble cuántico, o sea, de esas porciones, de esas partes del alma que no están encarnadas. ¿Okay? Entonces, claro, ese es el depósito de gasolina, ese es el depósito de fuerza interior, realmente, es el mundo del alma. O sea que si mi interpretación de la pregunta fuera esa, la respuesta sería que sí. Otra preguntita es, ¿el alma entonces no se reencarna entera? Esa es una magnífica pregunta. El alma no se reencarna entera. No, solamente, a trozo. Solamente se encarna dentro de un recipiente físico, es decir, dentro del cuerpo, una porción del alma. Entonces, ¿cuál sería un trabajo de elevación de niveles de conciencia? Pues ensanchar el recipiente cada vez más, purificar el recipiente cada vez más, y bueno, en el judaísmo están todas las leyes del kashrut, ¿no? Todas las leyes toda la halajá, pero en otras tradiciones también existen otra serie de normas que tienen el objeto precisamente de purificar el instrumento, purificar el recipiente. Entonces, cuanto mayor nivel de pureza de tu recipiente, más alma cabe en él, por expresarlo en estos términos, y por tanto más fuerza interior tiene. Siguen llegando preguntas a nuestro WhatsApp y dicen, ¿las personas que tienen fuerza interior siempre actúan como si tuvieran el control? Las personas que tienen fuerza interior es que realmente están en control, pero por el simple hecho de que han comprendido que quien controla no son ellas, sino que son un instrumento que permite el control de quien verdaderamente controla, que es la fuerza creadora. Sueños, Sí. Raúl, sueños. Cuando soñamos algo fuera que nosotros lo estamos viendo, pero no podemos movernos, no podemos... lo recordamos todo al día siguiente, pero no era yo no era la persona que actuaba, sino mi interior.
A ver, ¿cómo te explico yo esto? Yo he vivido un sueño donde yo me veo a mí misma fuera de mi cuerpo, ¿vale? Aterrorizada. Y mi cuerpo no poder moverse, no poder defenderse, no poder gritar. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, eso, ahí digamos que has tomado conciencia durante el tiempo que estás soñando del proceso de salida y entrada del cuerpo del alma, o sea, del proceso del alma, de la salida y entrada del cuerpo. Entonces, en un punto de ese trayecto, digamos que has tomado conciencia, has abierto los ojos y te has visto a ti misma, ¿no? Esto es lo que me quieres decir. Sí. Y eso te ha aterrorizado, te ha asustado porque no podías moverte, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso es porque tu cuerpo no tiene dentro de sí mismo todo el alma, el alma que se supone que tiene que tener dentro en estado de vigilia, por lo tanto no podías moverte. Estaba fuera, por eso es que te ves desde afuera, ¿comprendes? Raúl, siguen llegando las preguntas a nuestro WhatsApp y nos preguntan si los ángeles tienen algo que ver con la llamada fuerza interior. Tendríamos que definir ángeles, ¿verdad? Para saber de lo que hablamos. Pues sí. Bueno, igual yo voy a responder en lo que yo interpreto y en lo que yo entiendo que son ángeles, y en función de esto podré responder a la pregunta, ¿sí? Vale. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por ángeles? Los ángeles, en hebreo se dice malach, malachim en plural, malach en singular, son combinaciones particulares de conciencia, de ingredientes de conciencia que tienen una sola misión. Estos ingredientes de conciencia están representados por una o varias letras hebreas, y la combinación de ellos forma un ángel. Y el ángel tiene una sola misión, a diferencia del ser humano, que puede tener varias misiones en la vida, ¿no? El ángel solamente tiene una. Entonces, el ángel tiene una misión en la fuerza interior, tiene una misión indirecta. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente de la existencia de ciertas inteligencias, de ciertas combinaciones de inteligencia llamadas ángeles, que son conscientes, que son inteligentes, y que habitan en el interior de los astros, de los planetas, así lo enseña la Cábala, entonces tú puedes utilizar conscientemente esas cualidades, esa fuerza, para fortalecerte a ti mismo, en tu alma. O sea que la respuesta sería que sí. Que sí, se podrían utilizar. Me has hecho darme cuenta de una expresión andaluza que acabo de encajar cuando ¿Sí? en andaluz, al decir tú que ángel se dice malajín, ¿vale? Sí. Cuando decimos que alguien tiene muy malaje. ¿Qué malaje tienes? Creo que mal ángel tienes. Me acabo de dar cuenta que debe de venir por ahí, ¿no? Pues fíjate, ya sé cuando la diga, sé que estoy hablando en hebreo ya. Sí, Fíjate, señora. bueno, esta la voy a resumir porque está bastante larga, pero bueno, viene a decirnos, además no nos queda mucho tiempo, si la reencarnación tiene algo que ver también con la fuerza interior. La reencarnación Las reencarnaciones, sí, si tiene alguna influencia en que tengamos mayor o menor fuerza interior. La reencarnación tiene influencia en que tengamos mayor o menor fuerza interior desde el punto de vista de que cuando tu alma se encarna en este plano físico, realmente viene con un manual de instrucciones y con un paquete de herramientas, como expliqué, que serían, digamos, tus potenciales fuertes y tus debilidades. O sea, serían tus debilidades y tu fortaleza. Entonces, normalmente, cuando el alma se encarna, viene para reparar un ticún, para reparar algo, ¿no? Que ya he explicado, ¿no? Antes, y no me voy a repetir. Pero claro, se supone que el proceso de reencarnaciones, en hebreo Gilgul, el Gilgulín, pues tiene un objetivo claro, y es que las reencarnaciones se detengan, que las reencarnaciones paren, como está previsto que ocurra así en la época en la que estamos ahora mismo, en la época del Mashiach. ¿Por qué? Porque no habrá nada que reparar. En otras palabras, el culmen de la rueda de reencarnaciones es que las reencarnaciones dejen de tener lugar, que dejen de suceder, porque ya las almas que realizaron cortocircuitos, que necesitan ser purificadas, ya han sido purificadas, y entonces las personas que se encarnan van a venir de otros árboles diferentes, no de la misma extracción de alma. Lo enseña la Cábala. Raúl, como siempre, de verdad, es que, por favor, como han quedado oyentes que no le han podido responder a todas las preguntas, si tú puedes indicar tu página web o cómo contactan contigo. Bueno, pues pueden escribir a info@arquetiposraulduran.com, que es la dirección de correo electrónico donde atendemos las peticiones,
O también puede directamente entrar en mi página web, www.arquetiposraulduran.com, y ahí existe un formulario de contacto en el que, bueno, pues pueden contactar con nosotros. Perfecto, porque hay gente que se ha quedado con la pregunta, pues ya no nos da más tiempo. Y ahora esta pregunta es mía, también tengo yo que dejar preguntas para mí. ¿Cuándo vas a volver a Tenerife? En la próxima está buena. reencarnación, no, tranquila. Ah, no, bien. Bueno, ya me has dejado... Pues fomenta tu fuerza interior para venir, por favor. Sí, yo tengo muchas ganas de ir, sabes que le tengo mucho cariño a esa tierra, Sí. y sabes que lo hemos pasado muy bien allí, Muy hemos bien. hecho buenas cosas, Ujú. y queremos volver. Hay mucha gente Vamos a ver si esperándote, créeme. A ver si en 2019 encontramos un hueco, pero es que estamos tan metidos en tantos proyectos, en tantas historias, que es difícil buscar. Pero yo voy a hacer el Afortunadamente. esfuerzo por ir. Bueno, lo dejaremos en manos de Dios, que seguro Así es. que si es, vendrás. Seguro Gracias que por sí. tu generosidad, por explicarnos todas estas cosas tan increíbles que nos hacen crecer, indudablemente, siempre. Muchas gracias. Gracias. a ti. Gracias, Raúl. Un beso, Gracias muy, a todos. Gracias. un Hasta beso luego. muy, muy fuerte.